Sé bienvenido, Pablo, ¿cómo has estado? Sonia, gracias por la invitación a ti, a todo tu equipo y a todas las personas que hacen posible estos live para que muchas personas que simpatizamos con la educación podamos siempre tener otros referentes y sobre todo construir sobre lo que ya sabemos, que siempre será maravilloso escuchar otras voces y sobre esas voces mirar lo que sabemos e ir tejiendo nuevas formas de llevar el conocimiento. Yo creo que lo primero es tocar dos componentes. El maestro como ser integral, ¿sí? Como potencializador del saber, del conocimiento, que tiene una labor transformadora fundamental. Alguien por ahí decía que todos somos maestros porque siempre tenemos algo que enseñar y algo que aprender, independientemente que estemos en una escuela, colegio u universidad. Y en ese sentido, yo quisiera plantear que ese maestro, en el marco de la pandemia o antes de la pandemia, pues le tocó desarrollar otro tipo de competencias y habilidades. Un maestro del siglo XXI tiene que estar vinculado, relacionado y comprender las nuevas tecnologías para hacer procesos educativos y combinarlas con ese modelo que veníamos antes de la pandemia, donde era la presencialidad, el taller, el aula, sí, la actividad grupal, y es cómo logramos combinar esos modelos que eran antes de la pandemia con los retos que nos puso la pandemia en términos de estas plataformas digitales, en términos de los colores, las formas, las maneras como deben interactuar los estudiantes. En mi ejercicio como docente siempre busco que el estudiante tenga esa posibilidad de conversar, pero que también prenda su cámara, pero que también pueda entender la idea y ser respetuoso con el concepto y la apropiación del otro. En ese entorno se generan diálogos, percepciones, se elabora la información que yo tengo, pero para hacer eso, pues obviamente que el maestro juega un papel importante como dinamizador, promotor precisamente de esas estrategias pedagógicas que le van a permitir acercar esto. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros retos que tenemos de los maestros y es armonizar el modelo anterior, ¿sí? Con los retos que nos trajo la pandemia, ¿sí? Y esos retos centrados en tecnología. Yo he conversado con muchos maestros y me han dicho, Pablo, yo antes de la pandemia la tecnología la veía como un tema de perder el tiempo, de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y psicológicamente esa negación que hace el maestro impide que se vincule a la tecnología. ¿Qué pasó ahora? Muchos de ellos tuvieron que ser más críticos con esa forma de pensar para entender que no, la tecnología no era una pérdida de tiempo, sino que se volvió una necesidad. Recuerdo que cuando salieron los primeros celulares, eso, digamos, en mi país era casi que un lujo y yo creo que en otros países también. Después el mundo empezó a entender que era una herramienta necesaria, pero también después el mundo entendió que era una herramienta para trabajar. Y hoy en día, pues tú y yo y todas las sociedades lo han entendido de esa manera. Lo primero es eso, la estructura, el modelo mental. Lo segundo es cómo nos damos, ¿sí?, a esas nuevas posibilidades de llevar el conocimiento. Y un tercer elemento es cómo a partir de los modelos pedagógicos, yo pienso que un maestro tiene que ser muy audaz y tiene que ser muy innovador y tiene que tener en su mente una caja de modelos, enfoques pedagógicos para poderlos combinar y ser disruptivo frente a las necesidades del entorno. No todos los maestros, hay maestros que les toca dictar clases en unas condiciones, un salón sin ventilación, con unas sillas que no tienen antebrazos, digamos al aire libre, no sé. Y frente a esa riqueza de los modelos y enfoques, el maestro puede ser creativo. ¿Sí? Recuerdo en el World Teacher Prize, que es un premio que de repente tú lo has escuchado también, Sonia, que otorga un premio a unos maestros, al mejor maestro del mundo, sobre todo por sus prácticas. Veía un maestro de Kenia, donde le tocaba prácticamente ir en bicicleta a visitar a sus estudiantes, pero más allá de eso, él vinculaba a la familia en ese acto educativo. Y eso generó todo un proceso de aprendizaje y esos muchachos que empezaron en sus estudios básicos pudieron acceder a la universidad pública, pero también con unas competencias y unas habilidades totalmente distintas que aquellos que tenían una educación privada, una educación con unos accesos totalmente distintos. O sea que las necesidades, siempre he pensado que las necesidades nos hacen sacar lo mejor que nosotros tenemos en competencias, en talentos, en creatividad y en desarrollar eso que estaba allí dormido. Y por supuesto que tendríamos que tropicalizar eso
al entorno o al país o al momento, porque es que es muy distinto hablar de educación en Caracas que en Venezuela, que en Bogotá, o que ir a la parte rural de Caracas o ir a la parte rural de Colombia, porque las condiciones son totalmente distintas. El maestro tiene necesidades, ¿sí? Tú decías allá de movilidad, acá en mi país puede ser de conectividad, puede ser del espacio físico, puede ser de tecnología, puede ser de recursos físicos o materiales, puede ser de acceso a la información. Entonces, son totalmente las condiciones, pero el maestro sí le atañe una responsabilidad y es cómo logra ese maestro mantenerse informado, dateado, porque hay maestros que todavía siguen enseñando cosas de por ahí a los 70, 80 en pleno siglo XXI. Entonces, ese estudiante que es más hábil googlea, encuentra otras cosas y tiene esa capacidad, sobre todo en los sistemas públicos, de refutar al maestro, de confrontar al maestro. Y eso le genera a veces dificultades en el mismo proceso educativo. Sí, yo quisiera tocar dos puntos. Uno es, aquí obviamente uno de los problemas también es la conectividad y tener dispositivos, como bien decías, el tema de los dispositivos inteligentes, no todo el mundo los tiene, o sí los tienen, pero con memorias muy pequeñas, o ¿cómo lo llaman ustedes? Portátiles, laptops, o los Sí. ordenadores también. Entonces, una de las cosas que yo comentaba, porque yo sigo también a profesores españoles y dan una cantidad de herramientas impresionantes, porque se pueden hacer maravillas. Y entonces, claro, el maestro que no sabe, además se confunde y no sabe Sí. por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un tiempo de que hablamos, mira, vamos por el kit básico de herramientas, que son las herramientas que tú funcionas. Bueno, mira, ciertamente tener una plataforma de gestión, como puede ser el Classroom, te ayuda muchísimo. Tu PowerPoint, tu WhatsApp de respaldo. Empieza por lo sencillo, eso no importa, pero empieza. Si tienes la posibilidad, otros no la tienen y bueno, se crearon también el tema de las carteleras, los drive viajeros, incluso en la parte rural, en escuelitas, pues escuelitas improvisadas, pero para darle continuidad. Y el segundo punto que quería tocar era el tema de precisamente darle un significado a la educación, precisamente de acuerdo al contexto, porque lo acabas de decir, la educación no es lo mismo ni en Caracas, ni en Bogotá, y mucho menos en un pueblito también de Venezuela o en un pueblito de Colombia, o incluso entre ellos mismos, ¿no? Entonces, adecuarla al contexto que el muchacho pueda entender, ajá, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué importancia tiene para mí? Y hablarle en su idioma, pues, ¿me explico? Un segundo punto que me ha llamado profundamente la atención, sobre todo en mis estudios, investigaciones y lecturas que hago permanentemente, y es una pregunta que tiene que asumirse como un reto y tiene que contestársela al maestro. Aquí el acto educativo lo tenemos que mirar también como un ejercicio introspectivo de yo como educador hacia el otro también. ¿Sí? Porque tengo una responsabilidad moral y ética en brindar unos contenidos, en generar un pensamiento crítico. Y ese reto al cual me quiero referir es hacerse esa pregunta y es ¿para qué educamos? Es decir, ¿para qué nos educamos? Y eso no es para ir a la universidad, para conseguir un empleo, para tener una plata, pagar un arriendo, comprar una casa, comprar un auto, suplir una... Sí, por supuesto que son necesidades básicas que las que tenemos que atender, pero yo pienso que el maestro en un ejercicio interno tiene uno de los retos bien importantes y es preguntarse ¿para qué nos educamos? Y cuando él se pregunta eso, pues naturalmente que hay una respuesta que trasciende al otro, ¿sí? Es decir, a su educando. Y yo pensaría que para responder ese reto tendríamos que pensar y es que nos educamos precisamente para transformarnos como seres humanos, no para adquirir contenidos
técnicos específicos y demás. Por supuesto, vamos a la universidad, compartimos, nos desempeñamos en una empresa porque somos ingenieros, psicólogos, administradores, astrofísicos, sociólogos. Esto es importante, pero más allá de eso, debe haber una transformación humana, y esa transformación humana desde el ser que me permita llegar al hacer, ¿sí? Y ese es uno de los retos más importantes, es decir, educación desde el ser para el hacer, no educación para el hacer y después entender qué hago con el ser, porque podemos tener personas muy bien educadas con todos unos pergaminos, diplomas, pero carentes de esa capacidad para relacionarse con el otro, resolver conflictos, entender, expresar sus sentimientos, emociones, de lo que Daniel Goleman ha venido hablando, y es de la educación emocional y la inteligencia emocional, que creo que eso es todo un elemento bastante importante en el proceso educativo y sobre todo en los primeros años. Entonces, yo sugiero que ese sea un segundo reto, Sonia, que tienen los maestros para estos momentos actuales. Suscribo totalmente, y fue una conversación, es que las casualidades no existen, que tuve ayer justamente con eso, porque a veces se nos va la vida enseñándole a los muchachos una serie de cómo deben de ser las cosas, cómo debes escribir el margen, cómo tienes que, ¿sabes? Y entonces, ok, y el ser, ¿dónde está? Y lo llenamos entonces de correcciones y de feedbacks un poco así como a manera de, oye, y ese muchacho va acumulando, va acumulando. Es como el cuento del elefante, o sea, el cuento del elefante que ha estado años ahí atado, y después cuando le quita el grillete, después se queda ahí, ¿no? Después cuando vas creciendo, ¿qué hago? No sé qué hacer. No hemos trabajado eso ni en la familia, ni en las escuelas, esa parte que tú acabas de comentar. Sí, yo creo que eso es maravilloso, y yo avanzaría hacia un tercer reto que me parece bien importante, en el sentido de cómo logramos que un contenido, un tema, movilice a un estudiante. Y en eso hay mucha literatura, pero yo he venido llegando a unas conclusiones bastante importantes, y es que todo acto pedagógico de aprendizaje tiene que tener tres componentes fundamentales, ¿sí? Y ese componentes fundamentales para mí, y digamos para el maestro, tienen que ser muy claros. Si un maestro va a enseñar un caso de factorización a un estudiante a través de un tablero, el chico pasa al frente y hace la tarea, o a través de estas plataformas, el maestro tiene que tener en cuenta que ese caso de factorización por sí solo no va a generar una motivación en el estudiante, ¿sí? Tiene que estar ambientado por unos elementos que son bastante importantes. Entonces, el primer elemento para llegar a ese caso de factorización y generar un aprendizaje significativo es que debe tener un componente emocional. Es decir, y esto suena un poco extraño porque, bueno, Pablo, vas a enseñar un caso de factorización y cómo eso tiene un componente emocional. He ahí el reto para el pedagogo, para el maestro precisamente, un componente emocional. Lo segundo, tiene que movilizar al estudiante, y cuando yo digo movilizar al estudiante, es que el estudiante no puede estar allí, digamos, únicamente así atendiendo al maestro. El estudiante tiene que mover su cuerpo. Entonces ya vamos de un componente emocional a un componente de corporeidad, ¿sí? Y es cómo movilizo manos, brazos, no sé, ¿en el marco de qué? De ese caso de factorización. Y un tercer elemento que es bien importante es la reflexión que se genera a partir de lo que el estudiante hace, porque lo he movilizado bajo unos elementos importantes, como es su atención, su memoria, su concentración, pero también su motivación, ¿sí? Vuelvo a insistir, el caso de factorización, yo por ejemplo, cuando estuve en mi primaria, a mí me dejaban, el profesor copiaba en el tablero, yo tenía que copiar en el cuaderno, ir a la casa a trabajar y llevarlo, y él me decía si estaba bien o estaba mal, ¿sí? Para esa época. Hoy yo creo que, yo decía, hoy me pongo a reflexionar y yo decía, eso tan frío, ¿no? Sí, era un y acto sigue muy... siendo igual. Sí, Sigue esa... siendo igual, pero no me dejes en ascuas. ¿Cómo puedo? No me dejes en ascuas. ¿Cómo puedo yo vincular
la factorización con un elemento emocional. A mí se me ocurre, por supuesto, verle la utilidad en la vida práctica. Qué útil para mí es la trigonometría, que seguro está en todas partes, la factorización, el movimiento rectilíneo uniforme, la química orgánica, en fin. Pero, por ejemplo, vámonos al caso de factorización para no irnos por los lados. Ok. ¿Cómo puede hacer un docente? A ver. Listo, entonces yo te decía porque aquí la gran pregunta, y quiero también para las personas que nos están escuchando, y tú, Sonia, que también manejas estos temas, y es que una de las grandes preguntas que se hace un estudiante permanentemente, y es ¿esto para qué? Es decir, ¿cómo conecta él o ella lo que el maestro imparte en el aula de clases cuando él sale a la calle, cuando comparte con su familia, con sus amigos y demás? ¿Sí? Hay investigaciones que han demostrado que la capacidad de aprender es más rápida cuando lo que yo estoy aprendiendo tiene una utilidad inmediata. Cuando no, eso se aprende por un momento y el cerebro mismo lo va desechando, ¿sí? Pues obviamente los recuerdos que nosotros tenemos son cosas que mantienen latentes o han tenido un vínculo emocional. ¿A qué voy? Cuando el caso de factorización, para no referirnos a todos los casos, el maestro tendrá que tener la habilidad de vincular eso que yo decía del componente emocional, pero como la vida misma, es decir, con zapatos, con camisas, con cucharas, con cordones en la casa, esos elementos sirven para pensar y generar un pensamiento crítico, porque el estudiante le puede decir al maestro, profesor, y ese caso de factorización, ¿a mí para qué me sirve en la vida? ¿Cierto? Entonces, fíjate que el maestro es posible que lo haya aprendido desde lo que plantea el álgebra de Baldor, un libro muy conocido para todos, y que de cierta manera tiene unos casos, pero aquí la gran pregunta es eso, ¿cómo lo relaciono con lo que yo hago permanentemente? ¿Sí? Y por supuesto que yo podría dar formas o momentos para hacerlo, pero yo creo que aquí ya viene un reto para el maestro también y pasa igual que con la suma, con la resta, con la división, ¿sí? Y es eso como un niño de 4 o 5 años, digamos, ¿cómo logramos que él entienda que ese es un proceso que va a permanecer con él toda la vida? ¿Sí? Entonces, yo, más allá de dar una fórmula, yo insto a los maestros y es a que jueguen y miren su entorno, ¿sí? Para que eso que él quiere enseñar allá, sea multiplicación, suma, división, resta, números enteros, factorización, ¿sí? Eso lo pueda poner en contexto. Y otro reto al cual yo quisiera adelantarme un poco, Sonia, y es cómo logramos que los contenidos, independientemente si es primaria, bachillerato, universitario, tengan un diálogo permanente con la realidad. ¿Sí? Hace poco tuve una conversación con una persona hablando del modelo educativo de Finlandia, y cuando uno mira ese modelo que es referente para el mundo, uno se da cuenta que los problemas de la sociedad los llevan al aula y se convierten en laboratorios para que la gente genere pensamientos críticos de cómo va a abordar ese problema. Imagínate eso. Eso creo que le falta a los modelos educativos y no unas cosas abstractas por allá que uno dice, bueno, eso no tiene ninguna práctica. Entonces, ese es un reto, traer la realidad al contexto educativo. Pues uno de los retos precisamente de los maestros es vincular a la familia en el proceso educativo. Sí, y vincular a la familia en el proceso educativo, de repente en tu país y en otros países hacen algo que se llama escuela de padres. ¿Sí? Y la escuela de padres son espacios donde confluyen los padres de familia y prácticamente a través de psicólogos, trabajadoras sociales, antropólogos, se tienen unos diálogos de cómo ellos también pueden ayudar a ese proceso educativo, ¿sí? Cuando el niño o la niña no alcanza unas competencias en ciertas áreas. Yo quiero contarte, para darle fuerza a este reto que voy a mencionar, Sonia, que tuve la oportunidad de ser director local de educación en Bogotá. Ser director local es manejar una localidad con 800.000 habitantes, 35 colegios distritales, un poco más de 50 privados y ciertas universidades. Es decir, un líder educativo que baja y aterriza la política. Cuando yo llegué a esta bella labor, lo primero que hice fue reunirme con todas las psicólogas que trabajaban en escuela de padres.
y les decía a ellas que me narraran un poco cómo lo venían haciendo, pero también me interesó la asistencia de los padres a esos espacios. Cuando me doy cuenta que menos del 50% asistía a esos llamados que hacía el colegio. Entonces les dije, vamos a cambiar la forma de poderlo hacer. Y en eso hubo algunas instituciones educativas que empezaron a generar unos modelos interesantes. Entonces yo les decía, el padre de familia en estas escuelas de padres también tiene que ser un estudiante más, donde se le valoren unas competencias, unas áreas que de cierta manera van a hacer feeling con lo que el maestro, la maestra desarrolla allí en el aula. Entonces, uno de los retos que nosotros tenemos aquí y es de los maestros y es cómo vinculamos a la familia al proceso educativo y no a través de unas tareas tortuosas por allá 11 de la noche, 10 de la noche, donde el niño tiene que hacer una maqueta y él ni entiende, pero se la hace el papá, el tío, el primo, sino más bien, y es como él se responsabiliza también de que el niño aprenda, ¿sí? Yo creo que la familia es la primera escuela que tiene un niño o una niña, ¿sí? Por lo que él observa allá y además que hay un cariño, hay un afecto, no todos, porque también vemos casos donde crecen en otras condiciones, pero sí insisto en que el reto de los maestros es cómo a nivel pedagógico vinculamos al padre de familia al proceso educativo y no únicamente a través de escuela de padres. Y si se hace a través de escuela de padres, tiene que ser un acto totalmente distinto, donde lo movilice, donde él se responsabilice, donde él entienda que la labor de formación no es únicamente del maestro en ciertas horas, sino que también en la casa, con el ejemplo, con los valores, ¿sí? Con la forma de dirimir los problemas, con la forma de afrontar los conflictos, con el afecto que se le expresa, pero también con aquellas fallas que se cometen y también de ver un programa acompañado con él o con ella. Caramba, sí, sí, sí. Bueno, a ver, esas escuelas de padres acá pudieran ser iniciativas privadas. De hecho, como te comentaba en un principio, si hay escasez en la planta de docentes, imagínate lo que es con la parte de psicólogos, psicopedagogos y bueno, y todo eso. Y, y justamente una de las quejas o malestares que ha causado todo este tema de las escuelas cerradas en las familias es que ellos decían, bueno, yo no soy maestro, ¿no? Entiendo que tu punto es no solo hablar del tema de los contenidos académicos, sino de llevar la educación, que es un tema muchísimo mayor, también junto con las escuelas, e involucrarlos, ¿no? Pero una de las quejas, no solo aquí, sino también que las he observado en otros países con el tema de la educación a distancia, es que bueno, que los padres no tienen tiempo, los padres tienen que trabajar, los padres tienen que resolver, y me di cuenta pues que hay muchísimos niños solos, ¿sí? Niños solos, ya sea en su casita humilde o en sus apartamentos con sus computadoras y sus cascos, todos bien equipados, pero bueno, porque los padres están haciendo lo suyo. Y, y bueno, es una realidad, hay que resolver. Y hay mamás que me decían, pero es que tengo que trabajar y tengo que ser maestra y tengo que cenar y tengo que ocuparme, no me da el día. Y yo le digo, bueno, ¿y quién lo va a hacer si no eres tú? Que eres el de los mayores adultos significativos de tu hijo. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Digamos que, y complicado porque la mamá también le tocaba trabajar ahí en ese espacio de la casa, ¿no? No, o fuera, o Fuera, fuera. o fuera, Sí. sí. Y pues ahí digamos que eso es bastante retador. Uno de los retos también que tiene el maestro, digamos, en ese sentido, Sonia, obviamente que esto él no lo podrá hacer solo, y es cómo revisa el proyecto educativo institucional. En mi país, cada institución educativa, tanto pública como privada, ¿sí? En mi país hay una acentuación más hacia
la educación, digamos, la educación es una sola, ¿cierto? Pero el gobierno nacional a veces en su imposibilidad de asumir toda la educación se les entrega a entes privados que se tienen que regir por la normatividad. Eso creo que pasa en muchos países también, Sí. ¿sí? Y ahí es donde surge el colegio privado, la universidad privada, pero se rige bajo el marco educativo del país, ¿sí? Y en ese orden de ideas, la educación, digamos, uno de los retos es una revisión permanente, constante del maestro, sí, y el grupo de maestros sobre el proyecto educativo institucional, tanto a nivel de educación superior como a nivel de educación básica, medio, secundaria. Y eso avivó la pandemia. Muchos colegios e instituciones están trabajando precisamente en estos momentos y es cómo actualizan su modelo de su proyecto educativo institucional, porque el que tenían antes de la pandemia si era obsoleto, imagínate ahora, después de la pandemia, cómo será. Y ese es un reto de la comunidad académica, del rector, de esos diálogos pedagógicos que se tienen que dar, esas discusiones que no hay que tenerles temor, pero hay que saberlas dar en el sentido y con una mirada prospectiva, y es qué es lo que nosotros vamos a sembrar en estos estudiantes. ¿Será una historia? ¿Será unos contenidos de memorísticos? ¿O será una capacidad crítica, una inteligencia emocional, una capacidad para resolver problemas, pero también para relacionarse con el otro, para poder enfrentar varias situaciones y tomar una decisión y no suicidarse o frustrarse ante la vida porque se le presentó una dificultad? En eso, la educación tiene una deuda muy, muy grave en el sentido de que solo a veces se cree, como decía John Dewey, y es que es una caja y hay que dotarla de unos contenidos y ya, se cree que se cumplió el acto educativo. No, hoy el mundo nos está diciendo que el acto educativo trasciende sobre todo a un desarrollo de unas competencias blandas que son necesarias sobre la primaria, el bachillerato o la educación superior. Estoy de acuerdo, pero quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿Realmente el maestro tiene autonomía de cátedra, sobre todo los que están abajo? ¿Tienen realmente la posibilidad de gestar esos cambios en los modelos económicos en donde básicamente son las instancias superiores las que toman las decisiones? En esas instancias superiores lo toman quienes hacen los cambios, realmente son docentes o son políticos. Bueno, esa es una pregunta bien interesante, Sonia, porque tendríamos que verla desde varias ópticas. Pero mira, yo entiendo que cada institución educativa tiene unas normas y tiene una planimetría para desarrollar unos contenidos, ¿sí? Y al maestro, pues le dice, mire, profesor, usted es de ciencias sociales o usted dicta tal materia, usted tiene que lograr estas competencias, estos contenidos y evaluar y esto. Pero viene una cosa, hay procesos que están muy estandarizados, pero yo creo que la experiencia del maestro, la motivación del maestro puede llevar, Sonia, a que este maestro juegue en el buen sentido de la palabra, sin respetar lo que se le ha dicho, pero también agregando valor a eso que él tiene que desarrollar. ¿Sí? Ese es un Sí, primer claro. elemento. En mi país hay una asociación, digamos, un tema que se llama FECODE, y FECODE es un sindicato que vincula, digamos, un sindicato de los más fuertes, más de 350,000 maestros afiliados allí, ¿sí? A ese sindicato que moviliza y que discute la política educativa. Sí, es decir, cómo se debe transformar. Y yo quiero decirte que algunos países, yo creo que tu país también, están en mora de hacer reformas educativas, ¿sí? Y reformas educativas que puedan conversar con las realidades del entorno y que vean la educación no como un negocio, sino como una oportunidad para generar desarrollo, ¿sí? Humano, social y económico, si lo queremos ver de esa manera también. Entonces, tú planteas algo importante. Claro, el maestro en su acto educativo a veces no tiene mayor incidencia para cambiar una política, pero también cuando el maestro y todos se unen, no estoy con esto invitando al sindicalismo ni nada, sino también Sí. a que los maestros generen esos diálogos y esos diálogos que generan allí puedan ir escalando a su coordinador, a su rector
y posiblemente si eso coge mucha fuerza hacia una política, un ministro de educación que coja fuerza en términos de hacer ciertos cambios que necesita el país. Yo sí creo que lo educativo y lo político van de la mano, es decir, algunos dicen es que la política es una cosa por acá y la educación es otra. No, porque es que la política genera los lineamientos para que se desarrolle el marco educativo. Entonces no lo podemos dejar suelto. Sí, tenemos que mirar y es como el maestro, yo creo, invito a los maestros porque no tienen que ser tímidos en poder proponer elementos porque es el maestro el que sabe el acto educativo, no el político, ¿sí? El maestro es el que está en el aula, el que está leyendo las teorías, confrontando al estudiante, generando pensamiento crítico. Por supuesto que el político puede tener elementos también de educación, pero no como el maestro, porque no es su quehacer, ¿sí? Él se dedica a otro tipo, a legislar, a discutir políticas, a resolver otro tipo de necesidades. Yo creo que este es uno de los grandes retos, acotando tu pregunta, y es cómo logramos precisamente que el proyecto educativo no sea un proyecto obsoleto, sino que mantenga vigente y que dialogue con la realidad precisamente, sin querer decir con esto que el maestro se va a salir de esas pautas o normas que le han dado de cómo impartir una asignatura, ¿sí? O qué actividades debe desarrollar. Claro, finalmente, a ver, sin necesidad de esperar que hayan esos cambios en esas instancias mayores, desde ya, ya el docente puede ser un agente de cambio y lo es, por toda la impronta en lo que es su pedagogía que hemos estado hablando durante este tiempo que llevamos acá. O sea, toda la impronta que él le ponga, los métodos, los objetivos, el ir más allá de, ¿no? O sea, ya desde su aula, ya sea en cuatro paredes, ya sea con plataformas virtuales, lo puede hacer. ¿Es correcto? Sí, totalmente de acuerdo. Ok, bueno, hola, buenos días, te saluda a Cenet, a ver, a Cenet Orjuela, ok. Bueno, hay algo más que agregar? Sí, yo creo que lo que hemos venido conversando, Sonia, es bien importante para los maestros que nos escuchan alrededor del mundo, pero también aquellos que somos estudiantes, porque si tú recuerdas, inicié con una frase que decía que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Y en ese sentido, tenemos que reevaluarnos qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Es decir, la enseñanza no es únicamente un proceso del maestro. El ingeniero también enseña cuando comparte ciertos conocimientos y de alguna manera también tenemos que aprender a ser pedagogos en lo que hacemos. No todas las personas tienen la capacidad de poder compartir un saber, un conocimiento de una manera que el otro lo pueda entender. Digamos como que eso es bien importante que nosotros lo podamos tener como claro, ¿no? Un elemento que también me parece valioso para ir redondeando y es el sentido de la escuela, ¿sí? El espacio donde se educa, ¿sí? El espacio donde se educa tiene que ser un espacio que cambie permanentemente. El ser humano, por su naturaleza y por su parte cognitiva, tiene que estar cambiando permanentemente de espacios, de momentos, de rutinas y demás. Es decir, que no, el estudiante no puede estar en un espacio cuando no hay una actividad de movimiento, pero también cuando no hay una actividad visual que lo atraiga, que lo motive y que eso visual y físico esté vinculado con lo que se está haciendo, porque tampoco podemos decir que sea todo muy bonito, pero lo que el contenido que se está o con la forma como lo está dando el maestro no es adecuado, ¿sí? Entonces, eso creo que es uno de los retos que nosotros tenemos. Ya hemos hablado un poco del maestro como ente transformador, pero de la tecnología, pero también de la familia, que son retos bastante importantes, pero ahora también el espacio donde yo me estoy educando, ¿sí? Y ese espacio donde me educo, pues tiene que contar con unas herramientas y unos recursos tecnológicos que me permitan acceder precisamente a esa movilización del acto educativo. Sí, bueno, sin duda hay
hay mucho trabajo por hacer porque, bueno, aquí hay escuelas en donde tiene que haber 2 turnos antes de la pandemia, justamente por un tema de diseño y de ocupación. Y bueno, hay otras que simplemente hay que rescatar, ¿no? Hay que rescatar. Me estaba comentando una paisana tuya que a veces los maestros en el ánimo de sacar a los niños hacer paseos, para hacer paseos y aprender, estar en contacto con la naturaleza, hacer esos cambios, pues que al final son los que quedan. Pero es una responsabilidad también grande porque si al niño le llega a pasar algo, ya es responsabilidad del docente, me dijo ella, ¿no? Incluso tendría que correr con su propio dinero si hay algún accidente, alguna cuestión. Entonces los maestros prefieren simplemente no hacerlo, ¿no? Hay mucho, Pablo, o sea, cosas que debemos hacer y bueno, se empieza cayendo en conciencia de ellas. Y por eso este espacio, el cual te agradecemos muchísimo. Igual que ustedes y nosotros acá estamos enamorados profundamente sobre el papel de la educación y no un papel frío, estático, sino un papel que permite movilizar a toda una sociedad. Y yo quisiera terminar diciendo que hay un texto de Yuval Harari que me llama la atención y él habla de 21 lecciones del siglo XXI y en una de ellas habla de educación. Y él tiene algo que voy a tratar de parafrasear y con ello termino, y él dice más o menos lo siguiente: si hoy naciera un niño, hoy, digamos, hoy, sábado, para el año 2050, ese niño ya tendría aproximadamente unos 30 años, ¿no? Unos 29, 30 años. Y la pregunta que él se hace, y es en este nacimiento que se da hoy y en los próximos años para que él cumpla los 30, ¿qué debemos enseñarle? Y él se pregunta si le debemos enseñar matemáticas, español, ingeniería, educación física, historia, o si le debemos enseñar o generar un pensamiento crítico para que él pueda afrontar los retos que se van a dar en el año 2050, ¿sí? En los retos que se van a generar en el año 2050, que serán necesarios, y es cómo resolver problemas, inteligencia emocional, sí, trabajar en equipo, ¿sí? Eso va a ser más importante que enseñar la historia hoy, en el 2021, porque en el año 2050 posiblemente la historia ha cambiado. Totalmente de acuerdo, suscribo y lo hemos dicho muchísimo y qué bueno estar en sintonía. Y bueno, vamos a quedarnos con eso. Muchísimas gracias por el espacio, saludos y un afecto desde acá para ustedes, bueno, nuestro país hermano que llaman. Gracias por estar. Bueno, hasta luego. Gracias Sonia por la invitación. Solidaridad para todos ustedes. Bueno, chao. Gracias, chao.